everybody, welcome to our new lesson with Teacher Jesús Miguel Lima. El día de hoy tenemos una clase espectacular como todas y hablamos sobre el presente simple. Y es la clase número 3. Acompáñanos entonces para nosotros comenzar esta bellísima clase del presente simple. Cuando nosotros hablamos del presente simple, esencialmente hablamos sobre hábitos, sobre rutina. La clase número 1 y número 2 habló sobre el verbo ser y estar, que es parte del presente simple. Digamos que es una de las dos columnas que maneja el presente simple. La otra columna, la clase de hoy, habla acerca de cómo nosotros usar todos los otros verbos restantes que no sean to be. To be es uno solo, como previamente dicho. Es el verbo ser y el verbo estar. El presente simple son todos los otros verbos que terminan en ar, ir. Caminar, comer, dormir, lavar, planchar, jugar, aspirar, trabajar, etc. Y todos los verbos que no tengan que ver con ser o estar, por ejemplo. Ahora, vamos a hablar acerca de un punto básico. Primero vamos a hablar sobre la definición. Vamos a hablar sobre aquellos verbos, como les acabo de mencionar, que no son to be. ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su significado? Pues, si yo digo, yo como pizza todos los días. Yo duermo a las 8 de la noche. Yo me levanto a las 6 de la mañana, desayuno a las 7, voy al trabajo a las 8. Naturalmente, y a veces comemos al mediodía con compañeros. A veces llego a casa a las 6, a veces a las 8. Veo una película antes de dormir, leo un libro. Los fines de semana ordenamos pizza en casa, los domingos cocino yo. Todo eso, señores, se le llama hábitos. Y es rutina. Y esencialmente de eso se basa el presente simple, lo que ustedes tienen aquí. Un ejemplo. I get up at 6 every morning. Yo me levanto, ese es el verbo get up, levantarse. Es diferente a despertar, ¿eh? Levantarse es la acción de estar pues acostado y ahora nos levantamos. A las 6 cada mañana, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto de los hábitos, rutina? Que es algo que haces periódicamente. Me levanto a las 6 el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y él tiene que ver con el ahora. Es una hora general, es una hora donde yo menciono mi rutina. Normalmente camino por esta calle y voy al trabajo en bicicleta o camino, etc. Esto es mi rutina. Y de eso trata el presente simple. Es entonces usado para hablar acerca de rutina o hábitos. De eso hablamos en el presente simple. Muy bien. Otro ejemplo del presente simple es que es un calendario, es una agenda, es algo establecido que está en el futuro de alguna forma. ¿Sabes cómo es eso? Cuando nosotros decimos el tren parte a las 6 los lunes, por ejemplo, quiere decir que todos los lunes parte. El lunes pasado, este lunes, el próximo y el próximo lunes. Usamos también un presente que tenga cierta relevancia y cierta conexión con el futuro. Es un time to be future. Es un calendario para el futuro, es un organigrama. Muy bien, es un programa. Aquí está la hora y puedo decir que el tren parte a las 6 el lunes, el otro lunes a las 6 y el otro a las 6, etc. ¿Y para qué usamos ese presente simple? Dice, the present simple is used to talk about future events on a timetable or program of events. El presente simple se usa para hablar acerca de eventos futuros en un programa, en un calendario, algo establecido, una agenda de eventos. Y se usa a veces, a veces se le llama timetable future, por ejemplo. El presente simple, en resumen, estimados, trata acerca de algo que nosotros hacemos normalmente. Como yo, cuando quiero relatar mi rutina, ¿no? Como lo acabo de decir, todos los viernes salimos a bailar y bebemos una copa de vino y nos encontramos con los amigos, es rutina, es mi presente. Pero eso no me asegura que esté pasando en este instante. Solo relato mi presente, solamente es el presente simple. Ahora vamos a pasar a la parte de la forma, de cómo se construye el presente simple. Muy bien, aquí tenemos la parte positiva, como ustedes podrán ver, la parte singular. Y aquí tengo un verbo que ustedes aún no conocen tal vez, es el verbo know. Vamos a hablar primero de la parte solo positiva del presente simple.
Aquí se divide en dos partes fundamentales, y aquí hay que prestar mucha atención. El presente simple en cuanto a la estructura gramatical se divide en dos. Número 1, lo dividimos de esta forma. Por ejemplo, lo dividimos así. Cuando tengas el pronombre, vamos a agrandar un poco esto porque se ve muy pequeño. Cuando tengas el pronombre I, you, we and they, cuando tengas estos pronombres, cada vez que utilices un verbo con ellos, cualquiera que sea el verbo, por ejemplo, el verbo know, que es el verbo conocer, el verbo no sufre ningún cambio. No hay una conjugación como lo tenemos en español. En español, si quiero decir el verbo caminar, por ejemplo, que es walk, yo diría en español, yo camino, y termina en o. Tú caminas, y termina en as. Nosotros caminamos, y termina en mos. Ellos caminan, y termina en an. Esas terminaciones en español, esas conjugaciones, no hay en inglés. Es un verbo para todo, y se conoce, traduce y se interpreta, pues lo interpretamos en español ya conjugado. En cambio, en inglés, I walk, yo camino. You walk, tú caminas. We walk, nosotros caminamos. They walk, ellos caminan. Otro ejemplo, el verbo teach es el verbo enseñar. Yo enseño, tú enseñas, nosotros enseñamos, ellos enseñan. El verbo no sufre ningún cambio. ¿Se dan cuenta? Siempre y cuando yo utilice estos 4 pronombres, únicamente. La regla dice que cada vez que tú utilices estos 3 pronombres, aquí hay 5 ligeros cambios, 5 ligeras conjugaciones que debes tomar en cuenta antes de. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Ya hemos hablado de que I trabaja con él, el you también, y el verbo no sufre ningún cambio, como los plurales que ven acá también. ¿Dónde hay cambio? Hay cambio cada vez que utilices la tercera persona singular. En este caso, cada vez que utilices he, she, it, el verbo sufrirá un pequeño o un cambio bastante amplio. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esos cambios? Cambio número 1. Casi todos los verbos son verbos regulares. De manera que, mientras yo aquí utilizo el verbo cook, yo cocino, tú cocinas, ellos cocinan, nosotros cocinamos. Mientras yo elijo esto, por ejemplo, aquí con la tercera persona singular, con he, she, it, le agregamos una S extra, como tú lo puedes ver acá. ¿Te das cuenta? Hay una S extra. He cooks, she cooks, it cooks. Solo con ellos, estimados, solo con ellos es donde se sufre el cambio. Con estos 3. Regla número 2. Aquí está la regla número 2. Todos los verbos que terminen en Y, como estos. El verbo carry, por ejemplo, es el verbo transportar. El verbo llevar, llevar consigo. Por ejemplo, yo llevo conmigo mismo mi equipaje. I carry my luggage, por ejemplo. La regla dice, cada vez que utilices una Y, pero antes hay una consonante antes de tu verbo con la Y, la regla dice que yo la cambio, suprimo la Y y la reemplazo por una IES. Profesor, ¿cómo es eso? Muy simple. Mientras que aquí yo tengo el verbo try, que es el verbo intentar. Yo intento, tú intentas, nosotros intentamos, ellos intentan. Pero cada vez que utilices he, she, it, la conjugación es diferente. El try, ¿termina en Y? Claro que sí. Hay una consonante antes de la Y, pues, ¿qué te diré? Hay una consonante antes de la Y. Entonces la regla dice que aquí yo le cambio la Y por una I latina y le coloco la ES. Cada vez que yo intente conjugar el verbo con él, ella, eso. De manera que yo podría decir lo siguiente. I try, I try to read. Yo intento leer. ¿Y qué te parece esto? She, lo mismo, tries to read. Ella intenta leer, por ejemplo. Y aquí, señores, el verbo ha cambiado. Cada vez que el sujeto de tu oración sea he, she, it, experimenta un ligero o un cambio grande, como en este caso. Regla número 3. Es la regla que tienen aquí, toda esta regla. Cuando tu verbo termine en O, termine en X, termine en CH, Z, SH y SS, no solo se le pone la IES,
sino que aquí nosotros le ponemos la ES. Por ejemplo, yo podría decir lo siguiente. I go, pero she goes. Si mi verbo termina en O, como en este caso lo que ves aquí, muy bien, esta O, I go, entonces se le agregará una ES. Por ejemplo, será he goes, she goes, it goes. Si termina en X, fix, por ejemplo, en este caso sería I fix, pero she fixes. ¿Te das cuenta? She fixes, he fixes, it fixes. Termina en CH. He watches, she watches, it watches. Termina en Z. He buzzes, she buzzes, it buzzes. Vamos a la siguiente, con washes, he washes, que es el verbo lavar. Y si termina en doble S como kiss, he kisses, she kisses, it kisses. Esta es la regla número 3. Vamos ahora a lo que el libro nos indica. Lo que les acabo de decir. Aquí, por ejemplo, vamos a poner esto aquí. Ahora sí, genial. Dice, adherimos una S a la mayoría de verbos. Son casi todos, de hecho. Yo digo I start, yo comienzo, pero he starts, él comienza. I live, yo vivo, she lives, ella vive. Si tu verbo termina en estas palabras, como les acabo de explicar, que es la regla número 3 en realidad, se le agrega una ES. Mientras yo digo I watch, será he watches. They go, it goes. You do, he does. We wash, she washes. ¿Te das cuenta? Yo miro, él mira. Ellos van, eso va. Tú haces, él hace. Nosotros lavamos, ellos lavan. Y lo que les decía hace un momento, si termina en Y, pero antes hay una consonante, se le anula esa I. Por ejemplo, I study. Aquí no experimenta ningún cambio, pero experimenta el cambio en el he, she, it. He studies, por ejemplo. ¿Ves cómo cambia? I fly, yo vuelo. It flies, eso vuela, por ejemplo. Aquí tienes un resumen un poco más amplio de lo que acabo de decir. Estos 4, en resumen, tienen estos verbos. No sufren ningún cambio. El verbo se le coloca tal y como es y punto. En cambio, cada vez que utilices he, she, it, mira, como son verbos regulares, I live, pero he lives. You make, pero he makes. We say, pero she says. They work, ellos trabajan, pero he works. Se le agrega una S extra aquí. El verbo live es partir, dejar, marcharse. Make es hacer, say es decir y work es trabajar. Regla 2. Si tu verbo termina en cualquiera de estas finales, se le agrega una ES. Estos verbos, como previamente dicho, no sufren ningún cambio. Sin embargo, he, she, it se le agrega una ES al final del verbo, como tú podrás ver. Los que terminan en consonante Y también lo saben. Ellos no sufren cambio alguno. El verbo se coloca tal y como está. En cambio, he, she, it, sí. IES, etc. Y si termina en vocal Y y no en consonante Y como previamente dicho, pues aquí se le agrega solo una S y punto. Buy, buys. Say, buy es comprar, por cierto. Say es decir, says. Obey es obedecer, obeys. ¿Te das cuenta? Es bastante sencillo. Ahora pasamos a la parte negativa. Cuando nosotros hablamos de la parte negativa, muy bien, todo lo que te he enseñado previamente, todo esto que te he mostrado, se anula. Para la parte negativa nosotros anulamos, señores, todo lo que te he enseñado. Todas las reglas se anulan, absolutamente. Nosotros, dice, look at these examples en el negativo. I don't like that music. No me gusta esa música. Y aquí viene una parte que me parece importante. Cuando a nosotros nos ofrecen algo que no nos gusta, simplemente nosotros decimos no. No gracias y punto. Solo decimos la palabra no. Y nuestra palabra no es única. Simplemente se dice no y ya está. O habrán otras formas de decir no. En otras palabras, habrán sujetos que tendrán una especie de no. Y habrán otros sujetos que tendrán otra especie de no. Habrán pronombres que utilicen un determinado no y otros pronombres que utilicen no. En otras palabras, yo no, tú no, nosotros no, ellos no. Pero el ella, eso
tendrá otra clase de no en español? Bueno, la respuesta corta es no, valga la redundancia. ¿Qué significa eso? Que en español es un no para todos los sujetos. En inglés no es así, señores. En inglés tenemos dos clases de no. ¡Oh, sí! ¿Cómo es eso, profesor? Muy fácil. El primer no tenemos el I, you, we and they. Estos muchachos tienen un no particular. Y ese no se llama do not. Profesor, ¿se llama do not? Claro. O también ese no sería la palabra don't. Don't o do not es exactamente lo mismo en este caso. El do, señores, el verbo do tiene dos significados. El primer significado es el verbo hacer. Y el segundo significado es no. Siempre y cuando este no esté sumado al do. Eso quiere decir que no más do es igual a este don't o do not. Significa en español simplemente no. En otras palabras, el primer significado de do es hacer. Yo hago, tú haces, ella hace, etc. Pero si yo lo fusiono con un not y le pongo el do antes, el significado es nuevo y ahora significa no. Entonces, cada vez que utilice ellos, acá dice yo no, tú no, ellos no, nosotros no. Y acá dice eso, como tú podrás ver, dice I don't like, no me gusta aquella música. Sin embargo, cuando nosotros tenemos she, he o it, ellos tienen su propio no. En serio, tienen su propio no. Y su propio no se llama does not o simplemente le decimos doesn't. Cualquiera de estos dos es el no para ellos. ¿Se dan cuenta? Yo podría decir entonces, ella no, él no, eso no, etc. Solo que hay un detalle. Yo te enseñé que aquí se le agregaba un ending, un final diferente cada vez que utilices he, she, it. Cuando utilices he, she, it hay un ending diferente. Aquí hay un ending diferente. Aquí también. Y aquí también. Bueno, dicha regla, la que te he enseñado, se anula cuando tú niegas algo. Por ejemplo, yo puedo decir you teach math. Tú enseñas matemáticas, por ejemplo. Yo podría decir she teaches history. Ella enseña historia. ¿Te das cuenta? Aquí, estimados, cambia. Esto que ves aquí, hay una ES porque ambos son positivos. Pero ¿qué pasa cuando yo hago una oración negativa, por ejemplo? Vamos a poner esto más arriba. Cuando yo hago una oración negativa, esto cambia. Mira, podría ser lo siguiente. You don't teach math. Tú no enseñas matemática. Lo único que se le agrega es el no. Tan simple como eso. Pero aquí, she doesn't teach math. History, de hecho. Ella no enseña historia. Mira, en positivo le ponías la ES. ¿Te das cuenta? Con she teaches history. Pero en negativo, al momento de yo negar, el verbo vuelve a su estado original. Y aquí será she doesn't teach. Ya no se le agrega ninguna ES. La regla que te he enseñado aquí se anula completamente. Muy bien. Y esto es lo que quería enseñarte. Por ejemplo, he doesn't listen. Pero si no hubiese el doesn't sería listens. Porque es positivo. To his teacher. A su profesor, por ejemplo. En el negativo podemos poner en la forma full, sin contracciones, do not. Y en la forma corta, don't, como les había explicado hace un momento. Para el he, she, it ponemos does not. Ella, por ejemplo, él no sabe, ella no sabe, etc. O para la forma corta puedo poner doesn't know, por ejemplo. Y aquí igual don't, etc. Nosotros decimos he does not know. Él no sabe. Pero lo que no decimos es he does not knows. Aquí no le agregamos la S. Recuerden que se anula la regla que les he mostrado cuando se niega o se pregunta.
La pregunta la enseñaremos en la siguiente clase, pero por ahora ya entendemos esto. Entonces, ¿para qué usamos el presente simple? Pues lo usamos para lo siguiente. To talk about things that happen regularly. Para hablar acerca de cosas que pasan regularmente. Un hábito, una rutina. Por ejemplo, he plays golf every day. Él juega golf todos los días, por ejemplo. ¿Para qué más lo usamos? To talk about facts. Para hablar acerca de hechos. Por ejemplo, she comes from France. Ella viene de Francia, por ejemplo. Eso quiere decir que ella es francesa. Eso es un hecho. Greengrocers sell vegetables. Muy bien. Los negocios de verduras, pues, venden eso, vegetales. I don't speak Chinese. No hablo chino. Eso es un hecho, por ejemplo. Opa, madre mía, qué rápido ha pasado todo entonces. Vamos a la práctica. Wow, qué rápido. Dice así, vamos a la práctica. Adherimos una S o una ES a los verbos que están, dice acá, to the verbs in the sentences, a los verbos que están en las oraciones, if it is necessary, si fuese necesario. If it is not necessary, si no fuese necesario, put a tick. Le vas a poner un tick, esto es un tick o un aspa, very good. Por ejemplo, he works, le faltaba una S, porque el he trabaja con una S extra, no se olviden. In a bank, muy bien, él trabaja en un banco. They live, muy bien, el verbo está perfecto, porque they no sufre alteraciones. Los únicos sujetos, pronombres que sufren alteraciones son she, he o it. Solo ellos sufren alteraciones, de manera que los demás es un aspa. I watch TV every day. ¿Estarán dentro de este grupo? No. Está bien. Yo miro televisión todos los días, por ejemplo. Number 2. She go. She está dentro de este grupo. Está aquí. Y termina en una O. ¿Se acuerdan cuál era la regla de la O? ¿Qué pasaba cuando teníamos una O? Le agregábamos una ES. Por lo tanto será she goes to work by car. Ella va al trabajo en auto. Number 3. The film, la película, finish, termina at 10 o'clock. ¿La película será humano? No. ¿Es singular? Sí. ¿Es un it, por lo tanto? Sí. ¿Termina en SH? ¿Qué pasaba aquí? Finishes. The film finishes. La película termina a las 10 en punto. Very nice. No olviden, estimados estudiantes, que ustedes pueden comentar en el chat en este momento, sino para que ustedes puedan practicar el inglés. Más lo practicas, es mucho mejor. De manera que si nosotros notamos, porque no solo estoy yo, es un equipo el que está ayudándome, que hay algún error, nosotros no dudaremos en ayudarte a mejorarlo. Muy bien. Number 4. We play what? ¿Está bien? Claro que sí. We no está en este contexto, por lo tanto está bien. We play tennis every weekend. Jugamos tenis cada fin de semana. Number 5. They go, ellos van, on holiday in August. De vacaciones en agosto. Entonces, they go está perfecto. Porque el they no tiene nada que ver con estos tres. Solo cambian estos tres. Ajá, tenemos un he. Speak es de los verbos regulares. Se le agrega una S solamente. Profesor, ¿cuándo va cada uso de la tercera persona? En otras palabras, ¿cuándo sé cuándo poner S, ES? Lo que yo te proponía aquí. Primera regla, casi todos llevan una S. Segunda regla, los de la Y con consonante y los que terminan en los que tienen estas terminaciones. Allí te darías cuenta. O mucho más fácil, mira, tenemos nosotros, por ejemplo, si tu verbo termina en Y, ya sabes qué poner. Si tu verbo termina en cualquiera de estos círculos azules, ya sabes qué poner. Y si ninguno de ellos está incluido, pues simplemente se le agrega la S y ya está, para descartar. Ahora, les quiero dar una última pauta. El verbo have es el verbo irregular de los irregulares. El verbo have tiene como conjugación en la tercera persona, tiene a has. Y esta sería la cuarta regla, por ejemplo. En este caso. Se le pone simplemente el has. I have a cat. Yo tengo un gato, pero she has a cat. Ella tiene un gato, por ejemplo. Número 7. She do.
para nada. Acá, cuando termina en O, se le ponía la ES, no se olviden. Finalmente, we start work at 8:30. Nosotros comenzamos el trabajo a media pasada las 8 o simplemente 8:30. Esto está bien. Creo que me faltó completar lo demás, ¿verdad? She does her homework every night. Ella hace su tarea todas las noches. He speaks Italian and French. Él habla italiano y francés. Very nice. Easy, right? Muy fácil. Acá dice lo siguiente. Now finish these sentences using a verb from the box. Ahora termina estas oraciones, sentences, usando un verbo de la caja. Esta es la caja. Usa un verbo solamente una vez, once. Remember to add, recuerda adherir la S o la ES en caso sea necesario. Necessary. Tenemos el verbo fly, que es volar, study, estudiar, finish, terminar, eat, comer, sell, vender, smoke, fumar, drink, beber y live, que es el verbo vivir. Muy bien. He eats, y entonces esto ya está, toast for breakfast, tostadas para el desayuno. Tenemos aquí entonces, yo, coffee 3 times a day. Café 3 veces al día. Terminar café, no creo. Estudiar café, no creo. Volar café, no. Beber café, I drink. Yo bebo café 3 times a day, 3 veces al día. Y esto ya está. Number 2, my father, mi padre, a new language every year. Un nuevo lenguaje todos los años. Entonces, ¿volar un nuevo lenguaje? No, estudiar un nuevo lenguaje. ¡Yay! Pero termina en Y. Uy, ¿hay una consonante antes? Claro que sí. Le borramos la Y y ES. My father studies a new language every year. Very good. Number 3, she. To New York once a month. A New York una vez al mes. Y dice así. She, ya tenemos study, perdón. Fly, me parece estupendo. Fly, ella vuela a New York una vez al mes. Claro que sí, no creo que sea fumar o vender, ¿verdad? Entonces, fly termina en Y, se le anula la Y, se le pone la I latina. She flies to New York once a month. Ella vuela a New York una vez al mes. Number 4, he 10 cigarettes a day. 10 cigarros al día. Bueno, aquí está bastante obvio, ¿verdad? Aquí tienes fly, que está puesto. Y vamos a la número 4. He, aquí será smoke, ¿verdad? Y si cambia aquí. Smokes. Él fuma, he smokes, se le agregó una S, no se olviden. 10 cigarettes a day. 10 cigarros al día. Number 5. Day in Ireland. En Irlanda. Bueno, aquí me parece lo más lógico poner vivir. They live in Ireland. Ellos viven en Irlanda. Y me quedan solo 2. Number 6. He work at 6 o'clock. El trabajo a las 6 en punto. Pues el trabajo, vender no creo, ¿verdad? Terminar el trabajar. He finishes. Porque termina en SH. Y cuando termina el verbo en SH, se le coloca la ES. Finalmente, number 7. Fruits in a shop. Fruta en una tienda, en un negocio. Y aquí sí va sell. I sell fruit in a shop. Yo vendo fruta en una tienda, en un negocio. Easy, right? Bastante fácil. Vamos al último. Dice así. Vamos a hablar de la parte negativa ahora. Y convertimos todo al negativo del presente simple. Esta parte, ejemplo. He not live in Mexico. Y lo convertimos a he doesn't live in Mexico. Si esto fuese positivo sería he lives con una S. Pero como todos sabemos, el positivo es diferente porque en el negativo nosotros suprimimos toda la regla que les he mostrado y simplemente ponemos el doesn't para la tercera persona y el don't para la primera y segunda persona. Number 1. She not work in a bank. Ella no trabajar en un banco. She dice not. ¿El she trabaja con don't o doesn't? Trabaja con doesn't. She doesn't work. Ella no trabaja
In a bank. En un banco. Very nice. Number 2. I not play golf. Yo no jugar golf. Bastante sencillo. I trabaja con doesn't, con don't. Porque es un negativo. Con don't. I don't y el resto se copia idéntico. Play golf. Yo no juego golf. Muy bien, excellent. Number 3. ¿Qué dicen los comentarios? Quiero leerlos a todos. Paul not listen to the radio. Paul no escuchar la radio. Paul does not or doesn't listen to the radio. Paul no escucha la radio. ¿Te das cuenta? Si fuese positivo sería listens. Pero como es negativo se anula la S. Number 4. We not speak French. Nosotros no hablar francés. ¿Qué te parece ahora? We. Trabaja con don't, doesn't. Con don't. We don't speak French. Nosotros no hablamos francés. Very good. Number 5. You not listen to me. Tú no me escuchas. El you trabaja con doesn't, con don't. Trabaja con don't. You don't listen to me. Tú no me escuchas. You don't listen to me. Number 6. My car not work. Mi auto no funciona. My car. Si bien es cierto, dice mi auto, pero que no te confunda la palabra my. ¿Sabes por qué? Porque a pesar que es tu auto, estamos hablando de, a pesar que sea tu auto, estamos hablando de un objeto. Muy bien. Y este objeto, tu auto, es un it. Y el it trabaja con doesn't. Oops. My car doesn't work. Ahora, acá no significa mi auto no trabaja. Work tiene como otro significado funcionar. En este caso, mi auto no funciona. O tu plan doesn't work. Your plan doesn't work. En este caso, tu plan no funciona. Number 7. I not drink tea. ¿Qué te parece? I don't drink tea. Yo no bebo té, por ejemplo. Finally, Sheila not eat meat. Sheila no comer carne. Entonces será Sheila. Es un she, ¿verdad? Trabaja con don't, con doesn't. Doesn't eat meat. Ella no come carne. Finalmente, I not understand you. Yo no entenderte. Y acá será I con doesn't, don't. Don't understand you. Yo no te entiendo. I don't understand you, por ejemplo. Alright, that was very nice. Muy bien. Tienen lo siguiente y esto ustedes lo hacen como tarea para la casa o como deberes que deben hacer. Y no olviden adjuntarlo a nuestra página, al Messenger o al WhatsApp para que nosotros podamos revisarlo y decirles cómo les va y las cosas que deben mejorar. Fantástico, esta fue la clase número 3. Entonces no quiero despedirme sin antes agradecer al Grupo Plica que como coautor estamos brindándoles estos cursos gratuitos de inglés desde 0 hasta avanzado. Y no te olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, Twitter, y ayuda a compartir esta publicación de manera que muchas más personas se puedan beneficiar. Puedes invitar a tus amigos, a tus familiares, a todos tus ex, por ejemplo, para que puedan aprender inglés. No hay nada mejor como un ex bilingüe, ¿verdad? Excellent. Thanks very much. That's the end of the lesson. I'll see you next class. Thank you very much. Bye bye. See you.